Muy buenos días, estamos aquí con otro video nuevo, deleitándonos aquí para poder informarles en tu canal Mitos y Misterios del Escritor Griego, tu canal para poder mostrarles más misterios que existen en todo este tiempo, desde que el hombre fue creado en la tierra, desde que el hombre pisó la tierra, nació en esta tierra y dejó huellas misteriosas que de repente no han sido descubiertas, culturas, ya sean culturas ancestrales, culturas misteriosas, historias, mitos, leyendas, ya sean ancestrales, misteriosas, que no han sido todavía reveladas por el hombre. Y en este canal estamos para poder nosotros hacerlas revelar más que todo, para que ustedes pongan en sí el impacto que se desea que este canal pues vaya a ustedes y ustedes se deleiten muchísimo con los impactos de todos estos misterios que todavía no han sido revelados. Y hoy estamos con un nuevo tema que se llama las plagas de Moisés, las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Estamos aquí para poder revelarlas. Yo la verdad no quiero tocar con alguna religión que de repente, o con personas que sean escépticas a esto. Yo la verdad yo me considero muy católico, pero la misión de este canal es dar ese misterio, revelar ese misterio que de repente, que por muchos años, por mucho tiempo, las historias, la Biblia por ejemplo, tiene muchas historias que son misteriosas, que no han sido reveladas, ¿no? Y que de repente para el hombre es escéptico, esto no lo cree, ¿no? Pero para el hombre religioso que pertenece de repente a una religión, ya sea evangelista, católica, pues lo cree. Yo no quiero tocar con ninguna de esas religiones, ¿no? Pero yo me considero muy católico, tampoco soy escéptico, ya, pero lo que yo quiero yo inculcar es la misión de este canal, que es más que todo difundir el misterio, difundir en sí también la cultura, las costumbres, las historias ancestrales, ¿no? Que guardan muchos misterios, ¿no? Y que todavía no han sido revelados. Y lo que estamos haciendo justamente sobre este tema de las 10 plagas de Moisés o las 10 plagas de Egipto son suposiciones que los científicos han revelado, que los científicos demuestran y piensan o creen o estudian que así ha sido sobre las 10 plagas o cómo ha sucedido. Vuelvo a otra vez advertir, no quiero tocar con una de las religiones, porque a todas las respeto a todas las religiones, incluyendo a la religión en la que yo me encuentro, ¿no? Que sea religión católica, ¿no? La religión católica también la respeto muchísimo, porque a mí me transmitieron mis padres esa religión, que es la católica. Y estando así, pues, una vez dicho esto, pues entonces vamos con las 10 plagas de Egipto. Comenzamos el video. Muy bien, para comenzar este video, lo primero que vamos a hacer es nombrar las 10 plagas. Las 10 plagas de Egipto. Como verán, pues la primera plaga de Egipto es la plaga de la sangre. Me refiero cuando el mar Rojo se transformó en sangre. La segunda plaga es la plaga de las ranas, ¿no? Que salieron del agua o del mar o del río, ¿no? Hacia el pueblo Egipto. La tercera plaga es la plaga de los piojos. La cuarta plaga es la plaga de las moscas. La quinta plaga es la plaga del ganado. Cuando el ganado murió, ¿no? Morían el ganado, ¿no? La sexta plaga es la plaga de las úlceras. La séptima plaga, plaga del granizo. La octava plaga es la plaga de las langostas. La novena plaga
es la plaga de la oscuridad, cuando todo el cielo de los egipcios se oscureció. Y la 10ª plaga es la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos. Ahora, para comenzar esto, de repente estoy nombrando cada una de las plagas para que ustedes sepan cómo fueron y en qué orden fue que sucedieron las plagas a Egipto, ¿no? Bien, entonces para comenzar con las 10 plagas, primero nos tenemos que remontar a la estela de Amosis, del faraón Amosis. Pues en la estela menciona que el Dios de Israel castigó a los dioses de Egipto, ¿no? Esto está nombrado en la estela de Amosis, que fue descubierta, ¿no?, por egiptólogos, por teólogos, y el cual pues encontraron supuestamente estos escritos, ¿no?, en la estela de Amosis, y otras cosas más, ¿no? Otras cosas más que sucedieron en ese tiempo, ¿no? En el tiempo del faraón Amosis, ¿no? Otra cosa muy importante también que quería mencionar es que ¿por qué las 10 plagas? ¿Por qué tanta importancia en esto de las 10 plagas? ¿Por qué? ¿Qué hubo? O sea, ¿qué significado tenían las 10 plagas? Aquí hay un punto muy importante, pero muy importante, que según teólogos, según los maestros de la ley y también parte de la Torá que mencionan los antiguos maestros de la ley de Moisés, es que mencionan que las 10 plagas, lo relacionan con los 10 mandamientos. Otra cosa muy importante es que 10 mandamientos, 10 plagas, y que en otras partes de las Biblias también se menciona, ¿no? Que son, por ejemplo, 10 dichos, ¿no? El primer dicho, por ejemplo, fue cuando Dios creó la naturaleza, creó el mundo, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y se separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezcan lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión. Ahora, en la otra parte, cuando Dios creó, en la otra creación dice: entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y en la otra parte de la creación dice: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y después, en la otra creación menciona: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza. Vemos que en todo esto
que todo esto tiene un significado, porque en esas veces que ha creado, esas veces son dichos por Dios. Y esos dichos por Dios son 10 veces de la creación. ¿Por qué? Mi pregunta y el misterio está en esto. A Dios no, para Él hubiese sido más fácil crear todo el universo en un solo día. ¿Por qué lo hizo en distintos días? En estos, según lo que dice la Biblia, es que lo hizo en 6 días. Pero mi pregunta es esto: ¿por qué no lo hizo en un día? Eso es un misterio de Dios. Es un misterio de Dios. Pero esos 10 dichos, o esas 10 en que Dios dijo: hagamos la creación, hagamos al hombre que produzcan hierba y vegetación, que se creen las lumbreras, esos 10 dichos lo relacionan con los 10 mandamientos y también lo relacionan con las 10 plagas. Miren qué misterio es esto. Esto justamente es lo que mencionan también en la Torá. Mencionan también lo que es los ancianos de la ley, los ancianos que estudian la Torá, lo que estudian el judaísmo. Esto también lo mencionan. En verdad que esto es muy importante, ¿no? Porque esto encierra mucho misterio, porque la forma de actuar de Dios es misteriosa, es muy misteriosa, que nadie lo comprende. Y esto justo de las 10 plagas también es un misterio, porque algunos no mencionan si ha existido o no ha existido, o de repente los científicos o los eruditos, que en todo siempre está esta pregunta, todo tiene que tener una explicación, ¿no? En la naturaleza, si la naturaleza Dios la creó, de la naturaleza se valió para hacer estas 10 plagas. Ahora, como ustedes sabrán, el pueblo hebreo era un pueblo muy esclavizado por los egipcios. Los egipcios no querían dejar salir al pueblo hebreo, porque Dios había dicho a Moisés: saca con mano fuerte a este pueblo esclavizado, subyugado por los egipcios, y llévalos al desierto, donde en el desierto ahí me van a adorar. Y esto es lo que Moisés, ¿no? Otros mencionan que Moisés era tartamudo, que Moisés, como era tartamudo, tenía que tener una ayuda. ¿Y quién era esa ayuda? Pues su hermano Aarón. Su hermano Aarón era su intérprete, era el que tenía que decir lo que Dios le había dicho, ¿no? Que tiene que sacar, que tiene que liberar al pueblo de Egipto para que en el desierto los pueda adorar, ¿no? Dios necesitaba salir después de 400 años de un pueblo subyugado por la esclavitud de los egipcios, lo necesitaba liberar ya. Y es por eso, como el faraón tenía un corazón duro, un corazón humano duro, porque al faraón lo que le preocupaba era que construyan su ciudad, porque era un hombre soberbio. A veces el hombre soberbio viene de la palabra también poder, soberbia, poder, ¿no? Se cree dueño del mundo, dueño del hombre, dueño de todo, y como es dueño de todo, tenía el corazón muy duro, que por eso que Dios tenía que ese corazón duro, del corazón duro que a veces lo tenemos tú y yo, tenía que hacer muchos milagros, muchos prodigios, para que este hombre de corazón duro también pueda creer en Dios y pueda adorar a Dios. De eso se valió Dios para poder, como instrumento, utilizar a Moisés, ¿no? Lo manda como instrumento para que el faraón, en medio de su poder, vea que Dios es más poderoso que él. Y es por eso que manda estas 10 plagas, las 10 plagas de Egipto. Ahora vayamos a ver quién era el faraón Amosis. En la historia de Egipto fue el faraón Amosis
o con su verdadero nombre que se llama Det-Pentirá Amose o Amose, fue el faraón fundador de la dinastía 18 del Imperio Nuevo de Egipto, aunque es más conocido como Amoses I, o denominaron, ¿no?, que es Manetón Amosis, ¿no? Según Eusebio de Cesarea, en la versión del monje Jorge Cícero, reinó de 1575 a 1550 a.C. Sus títulos de trono y nacimiento eran de Neb-Penti-Ra Amose, y era miembro de la casa real de Tebas, hijo del faraón Sequenenra-Ta y hermano del que sería el último faraón de la dinastía 17, Kamose. Durante el reino de su padre o de su abuelo, Tebas se rebeló contra los Hicsos, que gobernaban el Bajo Egipto. ¿Quiénes eran los Hicsos? Los Hicsos eran a un grupo humano procedente del Oriente Próximo que en el texto griego de Manetón ya se le llama Pros Anatolen, que se hizo como el control del Bajo Egipto a mediados del siglo XVII a.C. Así lo citaba Flavio Josefo, ¿no? Los Hicsos, que es el término español de un vocablo griego que a su vez deriva de la denominación egipcia Eka Hasut, que significa soberanos de países extranjeros, literalmente gobernantes de países montañosos. Esos eran los Hicsos, ¿no? Para tener un poco más de conocimiento de los Hicsos. Y estos que gobernaban el Bajo Egipto. Cuando contaba con 7 años su padre falleció, estamos hablando de Amosis. Cuando contaba con 7 años su padre falleció de forma violenta, posiblemente guerreando, y tenía alrededor de 10 años al morir su hermano por causas desconocidas. Tras un corto reinado de probablemente unos 3 años, Amosis I asumió el trono tras la muerte de su hermano, y tras su coronación fue conocido como Neb-Peti-Ra. Durante su reinado, Amosis completó la conquista del Bajo Egipto y la expulsión de los Hicsos del delta del Nilo, restaurando el gobierno de Tebas, sobre todo el territorio de Egipto. También restauró el poder egipcio sobre los territorios de Nubia y Canaán. Después reorganizó la administración del país, reabrió canteras, minas y rutas de comercio, comenzando grandes proyectos de construcción de un tipo que no se había abordado desde la época del Imperio Medio. El reinado de Amosis puso los cimientos de la creación del Imperio Nuevo, en que el poder egipcio llegó a su cúspide. En el controvertido documental de 2006 de James Cameron, El Éxodo descodificado, se señala a Amosis I como el auténtico faraón que enfrentó la rebelión de los hebreos y descarta a Ramsés. Vean qué gran similitud tenía este faraón, ¿no? Que ellos mencionan, incluso la Biblia menciona que es Ramsés, pero los hechos lo dicen, ¿no? Que Amosis fue el que enfrentó a los hebreos, ¿no? El que enfrentó a Moisés, que quería que libertara a los hebreos porque el Dios Supremo así lo decía, ¿no? Es por eso que egiptólogos, arqueólogos, egiptólogos y también teólogos encontraron la estela de Amosis, mencionando justamente sobre cómo fueron estas 10 plagas. Por eso que lo relacionan mucho con esto, ¿no? Ahora aquí hay una cosa muy importante, pero muy importante, que antiguo Egipto, en donde mencionan las historias bíblicas, estamos hablando del Mediterráneo, del Oriente, y lo que mencionan aquí es que habían muchas fallas sísmicas, ¿no? Estamos hablando del delta del Nilo, habían muchas fallas sísmicas.
habían terremotos, grandes terremotos. Y porque habían muchas fallas sísmicas, es que de la Tierra, las capas en estas fallas sísmicas, de estos grandes terremotos que ocurrían en ese tiempo, estamos hablando del tiempo de Moisés, que ocurrían estos grandes terremotos, ya las capas se desprendían, y al salirse esas capas liberaban gases tóxicos, ¿no? Estos gases tóxicos que sobresalían hacia el pueblo, causando muchas muertes. Aquí le vamos a mencionar parte de esto. Israel Finkelstein y Neil Asher Silberman sostienen que el éxodo es un mito, ya que no existen fuentes extrabíblicas que confirmen la presencia de los israelitas en Egipto, si bien se mencionan a ciertas gentes, los Apiru. Abiru o Apiru fue el nombre dado por varias fuentes sumerias, egipcias, acadias, hititas, mitanias y ugaríticas, datadas, aproximadamente, desde antes de 2000 a.C., hasta alrededor de 1200 a.C., a un grupo de gentes que vivían en las áreas de Mesopotamia nororiental y el creciente fértil desde las fronteras de Egipto en Canaán hasta Persia, que pueden ser el prototipo de los hebreos. Los detalles de las 10 plagas en general hacen referencia a fenómenos que aún hoy en día azotan a Egipto. La mayor parte de los arqueólogos especializados e historiadores afirman que el éxodo no es un relato histórico, y que los israelitas se originaron en Canaán y a partir de los nativos cananeos. Este es el consenso académico, solo cuestionado por algunos investigadores confesionales. El papiro de Ippur es un poema del antiguo Egipto preservado en 17 fragmentos de papiro, escrito probablemente a finales de la 12ª dinastía de Egipto, 1991-1803. a.C., se ha presentado en la literatura popular como confirmación del relato bíblico, sobre todo por su afirmación de el río es sangre y sus frecuentes referencias a la fuga de los sirvientes. Sin embargo, estos argumentos ignoran muchos puntos que contradice al éxodo, como los asiáticos que llegan a Egipto en lugar de irse y la probabilidad de que la frase el río es sangre sea simplemente una imagen poética para disturbio. Los intentos de encontrar explicaciones naturales para las plagas, por ejemplo, una erupción volcánica, han sido descartados por varios eruditos bíblicos sobre la base de que su patrón, tiempo, rápida sucesión, sobre todo, el control de Moisés con poderes sobrenaturales. Expertos de todo el mundo ofrecen diversas explicaciones científicas, muchas veces controvertidas, que darían cuenta de las 10 plagas bíblicas y del éxodo masivo del pueblo hebreo de Egipto. Otra suposición aceptada por muchos estudiosos es que un pequeño grupo de personas de origen semítico occidental estaba inicialmente en Egipto y, al migrar a Canaán, se unieron a los grupos de pastores que se establecieron en las tierras altas y áreas periféricas adyacentes. Dichos eruditos atribuyen a este grupo la transferencia de la tradición de la esclavitud a Egipto y la fuga milagrosa con ayuda divina. En el documental El secreto de las 10 plagas de National Geographic, apuntan a dar una serie de explicaciones climatológicas sobre cómo podrían haberse dado las 10 plagas de forma natural. Explican que la causa podría haber comenzado con la erupción del volcán de la isla de Santorini, Grecia, en torno al año 1500 a.C., que habrían provocado terremotos que causarían escapes de dióxido de carbono y de hierro cerca del Nilo, los cuales al entrar en contacto con el oxígeno, formarían hidróxido de hierro. Este tornaría el agua de color rojo, desencadenando la serie de sucesos que explicarían las 10 plagas. La falta de oxígeno generada por la precipitación del hidróxido de sodio en el agua provoca que todos los peces mueran. También podemos ver que las fallas sísmicas corrían también por todo el meridiano, también pasando también por lo que es el continente asiático también, y lo que era parte de Europa, ¿no? Que también había una línea que recorría toda el continente europeo, y parte de ella estaba Grecia, en el cual estamos hablando de el volcán de Santorini. El volcán de Santorini. Ahora vayamos a algo también muy importante y misterioso. ¿Qué relación tiene las 10 plagas de Moisés ya a esto de los terremotos que ha sucedido en ese tiempo
ya, o de estas placas tectónicas, ¿no? De estas placas sísmicas, ¿no? ¿Qué relación tiene? Pues vayamos ahora a la primera plaga, que era la plaga de cuando la primera plaga es el mar rojo convertido en sangre, ya que lo que sucedió, o lo que se cree que ha sucedido, es que al dar este gran terremoto, lo que ha expulsado de las placas sísmicas es hidróxido de hierro, o también puede decir óxido de hierro, lo que justamente los autos es los que expulsan ese óxido. Esto es lo que ha sucedido al estas placas desprenderse. Han expulsado de las aguas, han expulsado este óxido de hierro, ¿no? O óxido, permitiendo que todo el mar rojo se convierta, o lo que se supone en sangre, lo convierta en esa masa roja, ¿no? En ese color rojizo. Y una de las pruebas en que los científicos mencionan es que en 1984 y en 1986 en Camerún, en el lago Nio, lo que estamos mencionando es que al producirse estos terremotos, estas capas, pues estas capas se derrumban, y en el subterráneo pues salen estos gases lleno de óxido, ¿no? Y el cual estos pues van hacia arriba, pues todo el mar lo contamina, y en donde surge que todo el mar ya lo convierta en óxido, ¿no? Óxido de carbono, ¿no? Óxido de hierro. Y esto es lo que contaminó en el lago, ¿no? De Camerún, en estos dos lagos, que es de Nio y el lago de Monún, ¿no? En el cual varias de esas poblaciones de Camerún, de estos dos lagos, pues murieron, parecido a lo que sucedió en las plagas de Moisés. Y aquí te lo vamos a decir. Es por esto que, al igual que se contaminó el lago, al igual que Moisés transformó el mar rojo en sangre, es lo mismo, casi parecido lo que pasó en Camerún, ¿no? En estos dos lagos, Nio y Monún, ¿no? Que el mar o el lago estaba total lleno, completamente rojizo, ¿no? Y era por estas placas ya, en el cual se liberaron y salieron estos gases tóxicos, estos gases de óxido, ¿no? Que transformó todo el lago, ¿no? En que ellos pensaron que eran lago de sangre, ¿no? Y esto sucedió en 1984 y 1986, en el cual los científicos lo relacionan, el mismo acontecimiento que pasó en Camerún, lo mismo que sucedió también en Egipto en las plagas de Moisés, porque también relacionan mucho a lo que es también al volcán de Santorini. Recuerden que el volcán de Santorini está al centro de lo que es el África, el continente africano y el continente europeo. Está casi en el centro, y dentro de ella lo que los une son estas placas sísmicas, ¿no? Recuerden muy bien eso. Y ahora vayamos también por la segunda plaga. Esta versión se complementa con la de la marea roja. También se le atribuye a una epidemia de la alga tóxica Oscillatoria rubescens, la apariencia y el olor del río, ya que según esta teoría, altas temperaturas habrían causado que el agua se volviera fangosa y eso propició la expansión de la especie vegetal. El color del río sería consecuencia de la muerte de las algas, a quienes también se les conoce como sangre borgoña.
las toxinas de la llamada marea roja hubiesen envenenado a los peces, causando su muerte. Esto da origen a la segunda plaga, las ranas, que a diferencia de los peces, pueden salir de las aguas contaminadas. La carencia de agua limpia crea el ambiente propicio para la aparición de los piojos. Tercera plaga, las moscas. Cuarta plaga, y las epidemias bacterianas entre los seres humanos y los demás animales. Quinta plaga. Paralelamente, el dióxido de carbono mezclado con el aire indujo a la gente a una especie de coma, reduciendo la circulación sanguínea en la piel causando sarpullidos. Sexta plaga, el granizo con fuego, a lo que los científicos llaman granizo volcánico. Séptima plaga, era procedente de la erupción en Santorini. Cuando la nube de cenizas alcanzó la estratosfera, se mezcla con la humedad y forman una piedra muy similar al granizo. Las bajas temperaturas provocan que nubes de langostas en masa se posen en Egipto. Octava plaga, la propia Biblia habla de que un viento trajo las langostas y otro se las llevó. La nube de cenizas de 40 kilómetros de altura por 200 kilómetros de diámetro alcanza el delta del Nilo y provoca oscuridad. Novena plaga. Tras la ceremonia que Moisés había ordenado realizar a los israelitas, y que acabaría siendo conocida como la Cena de Pascua, en hebreo, Pesaj. Mientras los egipcios dormían, la fuga de gas que había provocado las primeras plagas entró en erupción. El dióxido de carbono se filtró a la superficie, y dado que es más pesado que el aire, mataría por asfixia a la gente que dormía antes de disiparse en la atmósfera. Como los primogénitos de los egipcios gozaban de privilegios por ser los herederos de las propiedades y demás bienes, dormían en camas casi pegadas al suelo, mientras que los demás miembros de la familia dormían en los segundos pisos. Los israelitas, sin darse cuenta de lo que pasaba, pintaron con la sangre del cordero sacrificado las puertas de sus casas para evitar que sucediera lo mismo que con los egipcios. Lo que sucede aquí también es que en el lago justamente de Camerún, ¿no? Que lo estamos mencionando, en el lago de Camerún, ya en sus lagos hay, pues, debajo del lago hay grandes concentraciones de óxido de hierro, o sea, óxido, estamos hablando de óxido, que desprenderse lo que hace es que se libere todo ese óxido y ese óxido de hierro y todo el lago lo transforme en rojo, en un color rojizo. Y ahora vayamos que en la delta del Nilo hay bastante concentración de este óxido de hierro, que se presume que a un terremoto que hubo en ese tiempo, pues ha liberado esas grandes cantidades de óxido de hierro, transformando el delta del Nilo en panorama rojizo, ¿no? Que en la Biblia menciona que es sangre, ¿no? Todo el lugar, todo el lago o el mar lleno de sangre, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Ahora vayamos también a la segunda plaga, ¿no? Que en la segunda plaga, supuestamente, cuando ya todo el mar está contaminado, pues mueren los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde el oxígeno en el cual los peces respiran se pierde. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O qué acontecimiento pasa? Que todos los peces mueren, todos menos las ranas, ¿no? Las ranas pues tienen esa capacidad de salvarse, todas esas ranas tienen la capacidad de salvarse porque ellos tienen esa agilidad de poder saltar y refugiarse, ¿no? Es por eso que en la segunda plaga, después que pasó todo ese acontecimiento, ya de que el mar se volvió rojo o bañado de sangre, como ustedes lo pueden decir, las ranas es donde salieron todas esas cantidades de ranas, salieron hacia el pueblo Egipto, ¿no? Hacia el pueblo Egipto a causar grandes estragos. Al morir todos los peces, ya sobreabundaron pues las ranas. Las ranas tienen esa capacidad de saltar ya y refugiarse, ¿no? O sea, me refiero a buscar un refugio, ¿no? Es por eso que en la Biblia, en la segunda plaga, fue la plaga de las ranas, ¿no? Y ahora, al ver toda esa contaminación, ¿no? Que es del Mar Rojo, al ver toda esa contaminación, que el mar está bañado en sangre,
pues se supone que en medio de todo eso, ya que no hay nada de vida en el Mar Rojo, todo está muerto ahí, entonces surge la tercera plaga, ¿no? Que es la plaga de los mosquitos. Al no ver nada de vida, surge la plaga de los mosquitos, ¿no? Y lo que vamos pues a atrevernos a decir que en la plaga de los mosquitos, pues se sabe pues que la tercera plaga es pues la plaga de las moscas, ¿no? Vayamos pues que la tercera plaga pues sería las plagas de las moscas, ¿no? Ya que la anterior plaga era la plaga de los piojos y mosquitos, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice en la plaga de las moscas el relato bíblico, que el cual menciona así, por ejemplo, al Éxodo 8, 20, 32 me dice que de acuerdo al relato, Moisés fue avisado por Dios para que en la mañana visitara la corte egipcia cuando se acercaban al Nilo. Una vez ahí, Moisés le exigió al faraón la liberación del pueblo hebreo para hacer sacrificios a Dios, a lo cual el regente se negó. Seguido de esto, Moisés levantó su vara y una nube de tábanos invadió el país, pero por previa advertencia de Dios, los insectos no tocaron la región de Gosén. ¿Dónde estaban Gosén? En Gosén estaban los hebreos, donde vivían los hebreos, ¿no? La amenaza hecha por Moisés dejaba en claro que esa sería la señal para diferenciar al pueblo hebreo del egipcio. Una vez invadieron el país, el faraón respondió afirmativamente a la solicitud de Moisés, pero exigió que los sacrificios se realizaran en tierra egipcia. La Torá enfatiza que los Arob, mezcla o enjambre, solo fueron en contra de los egipcios y que no afectó la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. El faraón le pidió a Moisés eliminar esta plaga y prometió permitir la libertad de los israelitas. Sin embargo, después de que la plaga se fue, el Señor endureció el corazón del faraón y rehusó mantener su promesa. Vemos pues en esta tercera plaga, que era la plaga de las moscas, pues que su origen justamente fue en esto, en que el mar se enrojeció, ya convirtiéndose en sangre, y ya justamente mencionamos lo que los científicos mencionan, ¿no? Que podría ser que un fuerte sismo, ¿no?, hayan liberado estas placas de gases tóxicas, de gases de óxido de carbono, y que esto haya sobresalido y haya contaminado todo el mar, enrojeciéndola, ¿no? Ahora vamos a la siguiente plaga, que es la plaga de la peste, ¿no? De la plaga de la peste. Y veamos qué dice en esta quinta plaga, ¿no? La cuarta plaga fue la plaga de las moscas. La quinta plaga es la plaga de la peste del ganado. En el Éxodo 9 de 1 y 7 menciona la quinta plaga de Egipto. Fue una terrible peste que exterminó el ganado egipcio, ya fueran caballos, burros, camellos, vacas, ovejas, cabras y animales domésticos de nobles egipcios. El ganado israelita, una vez más, no sufrió ningún daño debido a que el Dios de los hebreos supo diferenciar su pueblo de los egipcios. De nuevo el faraón endureció su corazón una vez más y no quería liberar a los israelitas. Ahora, para explicar la quinta plaga, la peste del ganado, vayamos a lo que sucedió en Camerún en 1986, ya en el lago Míos, que los que habitaban alrededor del lago Míos, los pueblerinos que habitaban alrededor, ¿no?, del lago Míos, ya es lo que sucedió, ese acontecimiento, ¿no?, de estas fallas tectónicas, de estos desprendimientos de estas placas, que hizo que todo el lago Míos se enrojeciera,
¿ya? Esto hizo que haya bastantes catástrofes, ¿no? O que provocara incluso muertes del ganado, de todos los pueblerinos que habitaban alrededor del lago Míos, y no solamente del ganado, sino que ahora vayamos también a la sexta plaga, que era la plaga de las úlceras y sarpullido, ¿no? Que todos los pueblerinos, ¿no?, les salían úlceras, ¿no? En la piel cutánea, como mencionan los científicos, en la piel, sus pieles estaban llenos de úlceras, ¿no? Úlceras y sarpullidos, grandes úlceras, y que muchas de esas personas, de esos pueblerinos, pues murieron, ¿no? Y hay entrevistas, ¿no?, que hicieron la cadena de Nueva York, que le hizo justamente este reportaje a estos pueblerinos, cómo fue que se formaron, ¿no?, estas grandes úlceras, cómo fue que sucedió esta enfermedad, y fue por medio de que todo el lago Míos estaba contaminado, ¿no?, de estos grandes gases que salieron, que fueron expulsados de estas placas tectónicas, ¿no?, que contaminó no solamente el lago Míos, sino que también contaminó todo lo que es a los pueblerinos, a los que dormían en esas ciudades, ¿no?, alrededor del lago Míos, ¿no? Y es por eso que se menciona que esto fue lo que sucedió también en el tiempo de Moisés, ¿no?, en que Dios hizo esta quinta plaga, que es la peste del ganado, ya, que morían animales, todo animal moría. Y aparte de la sexta plaga, que era que todos los egipcios pues les salieran estas úlceras, ¿no? Los científicos mencionan de que como en todo ese pueblo mediterráneo, en todo el pueblo en donde está estamos hablando del Oriente Medio y todo eso, habían placas tectónicas, habían terremotos, grandes desastres, ¿no?, que esto provocaban que todos estos gases salieran de, ¿cómo se llama?, de las placas tectónicas, y provocaran estos grandes desastres, ¿no? Y esto, que los científicos mencionan el porqué de todo esto, y le tienen explicación a todo esto, ¿no? Esa es la teoría de estos grandes egiptólogos científicos y también teólogos, ¿no?, que ellos se basan en esas teorías, ¿no?, de lo que sucedió por ser Egipto y parte de la delta del Nilo, ser un área de capas tectónicas, ¿no?, de placas sísmicas. Ahora, en esta séptima plaga, que es la plaga del granizo, lo que en la Biblia menciona es que en la plaga del granizo, ya incluso lo describe, que en la plaga del granizo había lluvia de fuego, ¿no? Ya, pero menciona ya a que era hielo, ya, y fuego, ¿no? Leamos un poquito de lo que es el Éxodo 13:35, donde dice: la séptima plaga de Egipto fue una destructiva tormenta. Dios le dijo a Moisés que levantase su vara hacia el cielo, momento en el cual la tormenta comenzó. Era incluso más sobrenatural que las plagas anteriores, una poderosa ducha de granizo mezclada con fuego. La tormenta dañó gravemente a los huertos y cultivos egipcios, así como a las personas y al ganado. La tormenta azotó todo Egipto, excepto la tierra de Gosén. El faraón le pidió a Moisés que eliminara esta plaga y prometió permitir a los israelitas adorar a Dios en el desierto, diciendo que este tiempo he pecado, Dios es justo, yo y mi pueblo somos malvados. Como una demostración de dominio de Dios sobre el mundo, la lluvia se detuvo tan pronto como Moisés comenzó a orar a Dios. Sin embargo, después que la tormenta cesara, el faraón de nuevo endureció su corazón
y se negó a mantener su promesa. Ahora vayamos a un descubrimiento muy importante, que es el papiro de Ipuwer. ¿Qué es el papiro de Ipuwer? Un papiro egipcio que data del tiempo de los Nixos, de este pueblo de los Nixos, en el cual descubrieron que lo que menciona en este papiro egipcio dice cómo fue la plaga de lluvia, de fuego y de granizo, ¿no? Mencionan cómo era la plaga, ¿no? Y detalla que esta plaga era de hielo y fuego, ¿no? Esto es lo que menciona, y que hicieron grandes estragos en animales, en los hombres y parte de la población entera de Egipto, ¿no? Ahora, vayamos al lado científico. Cuando vamos al lado científico, es que los geólogos justamente relacionan mucho esta séptima plaga al volcán de Santorini. ¿Qué sucede cuando un volcán, en el caso del volcán Santorini, pues la nube de ceniza sube a la estratosfera? Ya, pues parte de las nubes están húmedas, ¿no? Y cuando al chocar este gran humo de ceniza, pues esto lo condensa, ya, y lo transforma en lo que podría decir granizo, ¿no? Pero ellos mencionan que es hielo, ¿no? Que es hielo de fuego, ¿ya? Y esto es lo que sucedió cuando el volcán Santorini pues hizo erupción, ¿no? Hizo erupción, pues que los científicos mencionan que hacer erupción es que esta nube de ceniza subió al cielo, ¿ya? Y se mezcló con las nubes, ¿no? Que estaban húmedas, y esto lo condensó y lo transformó en granizo, ¿no? Eso es lo que puede hacer, y en muchos lugares ha sucedido esto. Estamos hablando que también esto pasó también ya en Australia, que también hubo un desastre casi parecido, ¿no? En donde las nubes cenizas subieron y transformaron, condensaron todas las nubes del cielo, y hubo también bastantes estragos, ¿no? Porque hubo mucho granizo. Y esto es lo que se menciona que pasó en el tiempo de Moisés, ¿no? En el tiempo en de que fue la séptima plaga. Esta es la explicación que le hacen, ¿no? Los ufólogos, ¿no? Lo que sucedió en el tiempo de Moisés, ¿no? El gran desprendimiento, la gran erupción del volcán Santorini, ¿no? Ojo, que recuerden que el volcán Santorini en ese tiempo era muy grande y era límite muy aparte que de Grecia y el África, ¿no? Y Egipto es parte de África, ¿no? Y es por eso que al hacerse este gran desastre, cuando un volcán, por ejemplo, se desprende, estamos hablando de 15, miren, escuchen, 15 terremotos, porque este volcán es el mismo impacto que hace 15 terremotos en destruir muchos países, ¿no? Este volcán al erupcionar, pues su impacto y sus desastres, pues hubo en todos esos países alrededores de estos volcanes, de todo este volcán, ojo que se liberan también muchas capas tectónicas, ¿no? Es por eso que estamos hablando de grandes desastres al erupcionar el volcán Santorini. O mencionamos, por ejemplo, otro volcán, un volcán común, se podría decir, ¿no? Igual, ¿no? Cuando un volcán erupciona, ocurren grandes desastres, ¿no? Y estamos comparando, ¿no? Con terremotos que han sucedido y que han destruido muchos países. Es casi la similitud de estos volcanes. ¿Por qué? Por la mucha concentración de gases, por la mucha concentración de capas tectónicas que acumulan en ese gran volcán, ¿no? Y estos grandes desastres, pues, fue lo que sucedió, ¿ya?
en el tiempo de Moisés, ¿no? En el tiempo de estas 10 plagas. Ahora vayamos a la octava plaga, que es la plaga de las langostas. Vemos que las consecuencias que trae la erupción del volcán Santorini, pues ¿qué es lo que hace? Pues hace un cambio total en el clima, ¿no? Que una vez que ha pasado pues ese gran desastre, esa erupción, ¿no? En donde ha devastado ya sea ciudad, pueblo, ¿no? El volcán Santorini, ¿no? Pues todo el clima de alrededor cambia, ¿no? Todo el litoral, todo eso cambia el clima, ¿ya? Y hace que todas esas placas pues se enfríen, ¿ya? Y cambien de temperatura, que su temperatura ya se enfríe, y que todo y que comiencen a aparecer ya las langostas, porque recuerden que las langostas hay de muchas especies, de muchas clases de langostas, ¿no? Y hay en cantidad, y cuando migran, pues migran también en cantidad. Han aparecido justamente en el momento ya en el que todo el ambiente, todo el clima cambió, ya sea la temperatura que también se enfría, ya en donde hayan aparecido en ese momento, hayan aparecido muchas langostas y hayan emigrado hasta Egipto, ¿no? Provocando grandes desastres, ¿no? Porque recuerden que en la Biblia mencionan que las langostas aparecieron en gran cantidad que destruyeron cultivos, muy aparte de los cultivos, también parte del ganado que habían guardado, ¿no? Almacenes de cultivo, almacenes de productos alimenticios, ¿no? Porque recuerden que los egipcios eran grandes ahorradores y administradores de alimentos, por algo no era un país muy poderoso. Pues las langostas, pues todo eso pues lo devastó, ¿no? Y en la Biblia pues menciona esto de lo que es la octava parte de lo que es de las langostas, ¿no? Hay una parte, por ejemplo, en el Éxodo que dice que antes de la plaga de Moisés acudió al faraón y advirtió de la inminente plaga de langostas. Los funcionarios suplicaron al faraón que permitiera que los israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de langostas, una plaga inminente, ¿no? Pero aún era renuente en ceder. Estamos hablando del faraón, ¿no? El orador propuso entonces un compromiso. Los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganados se quedarían en Egipto. Moisés demandó que cada persona y animal se fuera, pero el faraón otra vez se negó, ¿no? Es así en donde pues Dios ordenó pues que estas plagas de langostas aparecieran, ¿no? Pero ya vemos los hechos científicos, cómo fue que aparecieron, ¿no? En medio de qué acontecimientos, en medio de cómo surgió estas plagas de langostas, a través de qué, de estos fenómenos sísmicos, ¿ya? Y aquí es donde también tiene bastante relación a la novena plaga. En la novena plaga, pues relacionamos también al volcán Santorini, lo que se han descubierto muchísimo en la delta del Nilo, en una ciudad que se llama Avaris. Se han encontrado piedras, rocas, con erupciones volcánicas, ya, y relacionan que esas piedras y rocas volcánicas ya eran de volcán Santorini. El profesor Jim Daniels Stanley ha estudiado estas grandes piedras, ¿no? Que fueron encontradas, ¿no? sobre la delta del Nilo, y lo que él menciona es que tienen rasgos ya de erupciones volcánicas, ya, y muy aparte, al estudiarlas
cada una de estas piedras, al estudiarlas cada una de estas piedras, han encontrado partículas volcánicas que provienen del volcán Santorini. Ya ha sido estudiada cada una de ellas, ¿no? Pero el hecho es que al encontrarse estas piedras, estas grandes piedras, allá en la delta del Nilo, ¿no? Menciona que tal vez en el tiempo que sucedió en que todas estas grandes nubes taparon todo el pueblo de Egipto, todo el imperio de Egipto, pues haya sido provocado por el volcán Santorini, ¿no? Que al erupcionar el volcán, pues ha sucedido esta gran catástrofe, ¿no? Esta gran catástrofe, ya de que no solamente, se supone que no solamente toda la parte de Egipto, ¿no? Precisamente menciona que de repente otros pueblos más, aunque en la Biblia menciona que Gosén, en donde estaban el pueblo hebreo, ellos no fueron tapados, o sea, no fueron cubiertos por esta gran nube que oscureció todo Egipto, ¿no? A ellos no les afectaron, ¿no? Pero el profesor Stanley, lo que al estudiar estas piedras, ¿no? con restos de erupción volcánica, ello relaciona muchísimo con el volcán Santorini, porque recuerden que el delta del Nilo era un lugar o prácticamente todo el litoral estaba rodeado de placas sísmicas, ¿no? Y que en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, pues no cabe destacar que hubo grandes terremotos, ¿no? Grandes terremotos. Bueno, que en la Biblia, en algunas partes de la Biblia, pues no lo menciona así, ¿no? ¿Qué habrá sucedido en ese tiempo de la Biblia, ¿no? ¿Cuál habrá sido la explicación para que todo el pueblo de Egipto pues esté en la oscuridad, ¿no? Ahora vayamos a la 10ª plaga, que es la plaga un poco más complicada, en que los científicos y los teóricos y también los teólogos asumen que fue de esta forma. Vayamos a verlo. En la 10ª plaga, lo que dice el Éxodo del 1 al 10, menciona: la 10ª y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dios ordenó a los hebreos marcar sus puertas con la sangre de un cabrito o cordero, ya que de esta forma no entraría el ángel de la muerte en sus casas para matar a sus primogénitos. Todo mientras el pueblo hebreo cenaba pan sin levadura, hierbas amargas y la carne del cordero. Primero, el ángel de la muerte fue al pueblo de Gosén para comenzar su misión, pero no actuó gracias a la sangre del cordero. Puesta en los umbrales de las puertas, continuó su avance por Egipto, y como no había ninguna puerta marcada con la sangre del cordero, el ángel de la muerte mató a los primogénitos egipcios, incluyendo al hijo del faraón, heredero al trono. Hubo llanto en todo Egipto, y esta fue la plaga que finalmente convenció al faraón de que debía liberar a los hebreos. Ahora, para explicar esta plaga, vayamos ahora a lo que pasó en Camerún en 1986, justamente en el 26 de agosto. ¿Qué fue lo que pasó en Camerún? En el pueblo de Nion, en el lago Nion. Pues lo mismo que pasó en Egipto, ¿no? Fue lo mismo. ¿Qué sucedió ahí? 21 de agosto de 1986, en el lago Nio de Camerún, pues el dióxido de carbono se estaba filtrando en todas las capas, ya estando a punto de surgir. Pero ¿qué era lo que lo cubría? Era una capa que lo comprimía. Esa capa
que estaba todo enrojecida, o que se había enrojecido el lago Níos. Esa capa tenía al dióxido de carbono como si fuera la chapa de una gaseosa comprimida que no permitía que salga el dióxido de carbono y brote a la superficie. ¿Qué pasó? Que en ese momento o en ese tiempo en que todo el pueblo de Níos estaba dormida, fue en una madrugada en que todo el pueblo de Níos, ¿no?, allá en Camerún, el 21 de agosto de 1986, todo ese pueblo estaba dormido. Hubo un derrumbe, ¿no? Hubo un derrumbe tectónico, o sea, un derrumbe, un temblor, ¿no? Y que los científicos mencionan. ¿Qué pasa? Que cuando hubo este derrumbe, se liberaron, ¿no? Se liberó esta capa rojiza que cubría o que no permitía salir al dióxido de carbono, haciendo que este dióxido de carbono bote a la superficie, filtrándose en todo el pueblo y causando muertes y estragos. Hicieron la noticia, ¿no?, sobre las muertes, sobre grandes muertes, sobre todas estas pérdidas humanas que sucedió en ese año de 1986 en Camerún, ya, donde entrevistaron a los supervivientes, cuando despertaron una mañana y vieron que todos sus familiares, no solamente familiares, sino también el ganado, ¿no?, los animales del campo, todos habían muerto, ¿no? Y este vapor o este dióxido de carbono que se había liberado, ¿no?, todos estos químicos, ¿no?, se habían en todo el pueblo se había desplazado, cometiendo grandes muertes de envenenamiento químico, ¿no? Todas estas personas que vivían alrededor de estos lagos murieron. Lo que sucedió en el tiempo de Moisés, ¿no?, que sobre esta décima plaga, ya que el ángel de la muerte, ¿no?, pasaba de casa en casa de cada egipcio matando a todos los primogénitos. Este gas tóxico, ¿no?, pues se convirtió en niebla, ya, y sumergió de las aguas al provocarse estos derrumbes, ya, que hizo que alterara toda esa capa que lo cubría y saliera pues este gas convertido en niebla, ya, y que vaya y se explaye por todos los pueblos alrededor de este lago, ya, Níos, y matara a todas estas personas, ¿no?, provocando pues grandes muertes por todos lados, ¿no? Y esto es lo que sucedió en el tiempo de Moisés, ¿no? Después de lo que sucedió en el lago Níos, de que todo este pueblo, de que todos estos pueblerinos, ¿no?, fueron sofocados por esta niebla, ¿no?, de dióxido de carbono que fue envenenamiento y que mató a todas estas personas. Después esto tuvo una explicación para relacionarlo a lo que sucedió en el tiempo de Moisés, ¿no? Ahora lo más importante de aquí es que los primogénitos, ¿cómo se puede explicar que solo los primogénitos en Egipto pues hayan muerto, ¿no? Y no de repente acabar con todo el pueblo de Egipto, ¿no?, con toda la familia egipcia, ¿no? Que solamente que Dios era selectivo, ¿no?, al matar solamente a todos los primogénitos. Pues vayamos a una cosa, que lo mismo que sucedió en el lago Níos de Camerún, ya es lo mismo que se cree que esto envenenamiento, ¿no?, que brotó del mar, ¿no?, en medio de niebla y que se haya expandido, ¿no?, por todo Egipto,
¿no? Como si fuera el ángel de la muerte, y que solamente a los primogénitos nomás haya hecho daño, o sea, los haya matado, ya pues tiene justamente también una explicación también. Al igual que sucedió en Camerún, en el pueblo Nío, que todas estas personas fueron envenenadas por dióxido, ¿no? Este óxido que sobresalió del lago, pues lo mismo sucedió también en Egipto, ¿no? Al acabar con todos los primogénitos de los egipcios, ¿no? Pero ahora todo esto tiene una explicación. ¿Por qué? Que veamos a un Dios selectivo, a un Dios que solamente mata a los primogénitos de Egipto. Pues, para dar esta explicación de que lo que sucedió ahora en Egipto, en el lado científico, pues los geólogos y también lo que son también los egiptólogos, ellos que según sus teorías, pues ver que los egipcios, para comenzar aquí hay una cosa, pues ellos dicen de que los primogénitos de los egipcios, ¿no? O sea, vayamos al hijo mayor, el primogénito de los egipcios, ellos disfrutaban de grandes, ser el hijo mayor, pues disfrutaban de grandes asignaciones, se podría decir, ¿no? Los primogénitos de Egipto tenían una posición privilegiada, eran los herederos del trono, ellos gozaban de mucho privilegio, los primogénitos, en toda su vida, por ser los hijos mayores, ¿no? Y esto es que también, y esto es muy real, porque los primogénitos egipcios dormían no en ¿cómo se llama? En cuartos más altos, o vayamos, si hablamos por piso, no dormían ellos en el segundo ni en el tercer piso. Por ser los privilegiados, los primogénitos, ellos dormían abajo, ¿no? Ya sea en salas, ya sea de repente en cuartos especiales para ellos, pero ellos siempre dormían en el primer piso. Por ser los privilegiados, por ser los primogénitos, gozaban de grandes privilegios, ¿no? Mientras que los segundos hijos, los terceros hijos, ellos dormían en cuartos ya sea de segundo piso, ya sea en alcobas más altas, ya sea en cuartos ya de tercero o cuarto piso, ya. Pero los primogénitos no, los primogénitos gozaban tanto por ser los herederos del trono. Ellos dormían abajo en lo que eran salas especiales, cuartos especiales, pero siempre lo hacían en el primer piso. Es por eso que los primogénitos fueron los más afectados, ¿no? De este gas, ¿no? De este ángel de la muerte, ¿no? Que en la Biblia menciona que era el ángel de la muerte, pero los científicos lo dicen que fueron sofocados por este gas de dióxido, ¿no? De dióxido, que era un veneno, ¿no? Porque sofocaba a la persona, ya causándole la muerte, ¿no? Causándole ¿cómo se llama? Asfixia. Ya, pero en la Biblia lo mencionan de otra forma, que era el ángel de la muerte, cuando este gas se esparcía, ¿no? Se infiltraba en cada habitación, en cada alcoba, ¿no? De los egipcios, ¿no? La muerte de los primogénitos tienen una explicación, ¿no? ¿No? De por qué los primogénitos fueron los primeros que murieron, ¿no? Que Dios había seleccionado la muerte de los primogénitos, ¿no? Porque ellos estaban más propensos a este gas, porque estaban durmiendo abajo, ¿no? Y no en el segundo, ni el tercero, ni en el cuarto piso, sino abajo, por ser los privilegiados, ¿no? Tenían sus cuartos especiales por ser privilegiados. Los primogénitos egipcios eran los más privilegiados. Ellos dormían en lechos egipcios, o sea, de la realeza, se podría decir, ¿no? De la familia.
¿no? Porque ellos eran los más privilegiados porque tenían títulos, tenían propiedades y demás, ¿no? Ellos eran los más privilegiados, los primogénitos de Egipto, mientras que los hermanos, hermanas, ellos dormían en cobertizos, ¿no? En tejados, carretas, ¿no? Y demás, ¿no? Y otras, no, o sea, ellos no eran los privilegiados eran más los primogénitos, por eso es que los primogénitos eran los más afectados. En la ciudad de Avaris, se encontraron cadáveres, ¿no? Que estamos hablando de la 18ª dinastía, ¿no? En el tiempo, en lo que se menciona que es en el tiempo de Moisés. El profesor Manfred encontró cadáveres ya de hombres, habían jóvenes, hombres, todos eran hombres, jóvenes, ya, en donde los cadáveres mostraban causa de muerte, de asfixia, era una muerte, no tan atroz, ni porque si fuera una muerte atroz, sería una muerte ya sea con espada, ya sea con una lanzada o de repente provocándole un golpe. No, estos eran muertes de asfixia, ¿no? De ahogamiento, y que vieron y que examinaron los cuerpos, que había sido no por causas químicas, ¿no? Por eso que lo que el profesor Manfred menciona es lo que presume es que estos cuerpos eran en el tiempo en que sucedieron las plagas, ¿no? Las plagas de Egipto, y que ahora relaciona muchísimo con lo que es la plaga de Moisés, ¿no? Lo que es la plaga de Moisés bastante. Y lo importante de todo esto es que hay muchas pruebas sobre lo que está sucediendo, ¿no? Hay muchas pruebas de todas estas investigaciones sobre las plagas. Ya estamos hablando ya de los hechos de desastres que ocurrieron, ¿no? Ya sea por terremotos, ya sea por erupciones volcánicas, ¿no? Que están dando mucha teoría, ¿no? Sobre el surgimiento de las plagas. En el Museo del Cairo vemos, se descubrió o se guarda el cuerpo del hijo del faraón Amosis, ¿no? Que al descubrirse este cuerpo, se investigó que el hijo de Amosis había muerto a los 12 años. ¿Ya? Por primera vez los científicos, ¿no? Dicen que se encontraron cara a cara con un ejemplo, ¿no? No un ejemplo, sino con un hecho real, ¿no? De las plagas de Egipto. O sea, ellos dicen que el hijo de Amosis es parte de las plagas de Egipto, y que Amosis, el faraón, también fue parte de las plagas de Egipto. Ahora vayamos a si esto es verdad, si esto en verdad es verdad, porque la arqueología, la Biblia, todo está relacionado, todo habla. Los ufólogos también hablan también, la historia y las teorías también lo mencionan. ¿Esto es verdad? ¿Lo que sucedió es verdad? ¿O tiene una explicación? Tiene una explicación, porque todo mito o toda leyenda debe tener una explicación. Y mi pregunta es esta: ¿sucedió así como lo explican estos teólogos y ufólogos, o estos geólogos como lo explican, ¿no? Porque tiene mucho sentido, ellos pueden tener sus teorías, pero la Biblia tiene y defiende mucho su lado de religión, su lado en el cual Dios se ha manifestado y Dios ha actuado, ¿ya? Pero todo lleva una relación, que todo va junto a la mano como sucedió, tanto en las teorías de la ciencia y en lo que revela la Biblia. Yo espero, la verdad, que te haya gustado mucho este video, mucho lo que las 10 plagas
tienen un real significado, y aquí también lo vamos a ver también. Ya espero que te haya gustado mucho este video, espero que lo compartas. Ya se está acercando ya la Semana Santa, en donde voy a hacer también otro video sobre los clavos, ¿no?, encontrados, y no solamente los clavos, sino también el crucifijo en donde que murió Cristo, dónde se encuentran los clavos, dónde si esta cruz encontrada por estos arqueólogos, en verdad, ya sea Ron Wyatt, son ciertas o no, o es una imitación. Vamos a ver esto en otro video, no olvidándote también, por favor, de suscribirte, darle un like a tu canal Mitos y Misterios del Escritor Griego, tu canal. Si quieres aportar de repente con este canal, por favor, abajo está también el link. Y si te has perdido el video, ¿no?, o los videos de la primera y la segunda parte sobre el relato de Moisés, sobre la vida de Moisés, ya sobre el origen de Moisés, pues no te olvides, ya que en este otro video pues lo voy a publicar. No te olvides, por favor, de suscribirte. Y otra cosa muy importante también, lo que también me olvidé de mencionar, es que los científicos también mencionan de que al abrirse el Mar Rojo, ellos creen ya que la erupción del volcán Santorini ya haya justamente en ese momento haya hecho que los mares se dividan, ¿no? Y que Moisés y los hebreos estaban en ese mismo momento, ¿no? Porque como estoy mencionando, el volcán Santorini está cerca al mar del Nilo, ¿no? Está cerca al mar en donde Moisés justamente estuvo en el momento preciso, en la delta del Nilo estuvo preciso, pero los científicos mencionan de que hay un estrecho, casi en la delta del Nilo hay un estrecho donde creen que Moisés pasó por ese lugar, en donde las aguas, ¿no?, que hay por temporadas se abren y por temporadas también se cierran, ¿no? Y esto lo dicen por entes climáticos que existen en ese lugar, en de que ese accidente climático lo menciona como golpe de viento. Hay un fenómeno en ese lugar que se llama golpe de viento. Ese fenómeno hace que todo el viento vaya en las aguas, haciéndose que el mar se abra, ¿no? Ese es un fenómeno que tiene ese lugar. Por eso que los científicos mencionan que posiblemente haya sido también ese otro fenómeno de golpe del viento, así como lo llaman, golpe de viento, que estos grandes vientos hayan hecho, ¿no?, que todo el mar se abra, y que Moisés y los hebreos estaban en ese preciso momento en de que las aguas se abrieron y Moisés y los hebreos cruzaron. No lo digo yo, lo dicen los científicos, ¿no?, incluso los pueblerinos que viven ahí, de que sí existe ese fenómeno. Por eso que creen que Moisés y los hebreos pasaron por ese lugar. Este es el lago científico. Ojo que con esto yo no quiero tampoco dar una explicación de que el poder de Dios existe, porque yo creo en Dios y creo que Dios hizo el cielo y la tierra y todos los mares y la naturaleza. Yo creo porque mi religión me lo permite así, pero estamos viendo su lado científico, porque Dios cuando obra misteriosamente, pero a veces también en el lado humano hay que buscarle también una explicación también, que sé que no lo vamos a encontrar, porque Dios cuando obra misteriosamente. Espero la verdad que ustedes se hayan deleitado con este video y nos vemos para el próximo video. Por favor, suscríbete, ve el video completo, suscríbete, y si quieres colaborar con el video, si quieres colaborar con este canal Mitos y Misterios del Escritor Griego, abajo está mi cuenta PayPal.
para lo que es en dólares, en soles. Abajo también está mi cuenta también del banco. Por favor, ya sea lo que tu corazón desee, puedes depositar $1, $2, o si eres de repente de Perú, mi cuenta Yape también abajo, el enlace también abajo también de mi cuenta. Por favor, colabora con este canal. Pero si no tienes dinero, de repente te falta el dinero, pues entonces suscríbete a este canal. Esa es la forma que me puedes apoyar. Suscríbete en el canal, comparte el canal, comenta el canal, y de aquí nos vemos hasta la próxima o hasta el próximo video. Espero que te haya gustado muchísimo este video y desde aquí muchas bendiciones. Gracias.